Mirando el cuerpo destrozado de su camarada, los chicos tuvieron un doble sentimiento. Por un lado sentían pena por Maxim, pero por otro, cada uno de ellos era muy consciente de que podría haber sido cualquiera de ellos. Entonces, nadie más se hace ilusiones sobre dónde estamos. Vanya e Igor se miraron y asintieron. En ese momento se dieron cuenta de que se enfrentaban a un mal inexplicable viviendo en la zona contaminada por la radiación de la escuela de Pripyat. La dificultad residía en que los chicos no podían dejar aquí el cuerpo de su camarada. Y para pedir ayuda, los buscadores no podían ayudar. De hecho, toda su salida era ilegal y si lo deseaban sus participantes podían ser llevados ante la justicia. Pero sobre todo, Dima quería establecer la identidad de quien había matado a su amigo. Por supuesto, no iba a hacerse el héroe y cogió una de las pistolas traumáticas y le dio la otra a Vanya. A Igor, sin embargo, Dima le aconsejó que cogiera algo más pesado en las manos y se pusiera en guardia. Después de todo, quien matara a Maxim debía de ser muy fuerte para enfrentarse a un tipo tan alto como él. Como su camarada se encontraba en la planta baja en el momento de su muerte, la búsqueda de su asesino debía ser inmediata. Abandonándolo todo y marchándose, el sentido de comunidad y unidad de los chicos se lo impidió. Fuera como fuese, Max era su amigo, que soportaba pacientemente las dificultades y penurias de una operación de búsqueda. Examinando cuidadosamente una habitación tras otra, los chicos trataron de detectar indicios de la presencia de algo más. En sus mentes, imaginaban un monstruo horrible, un monstruo que había sucumbido a los efectos de la radiación y se había convertido en una criatura horrenda. Dima fue el primero y estaba preparado para afrontar el peligro. Los chicos registraron casi toda la planta, pero no encontraron rastro del asesino. Justo cuando los buscadores empezaban a desesperarse, Dima vio una puerta que daba al sótano. Resultó no estar cerrada, y al cabo de un minuto vio un oscuro túnel que conducía hacia abajo. No me apetece bajar ahí. Igor fue el primero en romper el silencio. En el fondo de su corazón, Vanya estaba dispuesto a apoyar a su amigo, pero no se apresuró a responder, temiendo la ira de Dima. Y sabía que el jefe de la expedición estaba decidido a llegar hasta el final. Bueno, veamos. Bajemos. Coged las linternas, vamos a explorar el maldito sótano, dijo Dima, tomando la iniciativa. Y cuando el potente haz de luz cortó la oscuridad, los chicos vieron una serie de escalones de hormigón desvencijados y destartalados que bajaban. Empuñando un fusil de asalto en una mano y una linterna en la otra, Dima inició el descenso. El olor del sótano era insoportable. Era difícil compararlo con cualquier otra cosa, ya que ninguno de los tres se había encontrado antes con un olor así. Recordaba al vinagre, con un toque de la baba que excretan los reptiles y otras criaturas reptantes. El sótano resultó ser bastante profundo, y cada vez que pisaba los destartalados escalones, Dima temía perder el equilibrio y caerse. Pero, por suerte, el descenso fue tranquilo. Al final, había una enorme sala delante de los chicos, llena de todo tipo de trastos. Pero entre las montañas de basura había un pequeño pasadizo, que el asesino de Maxim parecía haber aprovechado. ¿No podemos ir tan lejos, preguntó Vanya con cautela. Le parecía que no iban a bajar al sótano, sino a la garganta del dragón, que abría sus fauces delante de ellos. Dejando pasar el comentario de su camarada, Dima empezó a abrirse paso entre las montañas de chatarra y basura. Había contenedores de agua, cajas, cubos oxidados, fregonas y otros utensilios. Pronto, el pasadizo se hizo más ancho y una pequeña plataforma surgió frente a los chicos. Al principio Dima no se fijó en nada, pero cuando miró más de cerca vio algo que le incomodó. En un rincón, acurrucados en posición fetal, yacían dos esqueletos humanos. Uno de los esqueletos, a juzgar por su tamaño, pertenecía a un adulto, el otro a un niño. Por la forma en que sus brazos estaban entrelazados, daba la impresión de que habían muerto abrazados. Dima se acercó y se inclinó sobre el espantoso hallazgo. En algún lugar, sobre los esqueletos había restos de ropa medio descompuesta, pero era imposible entender nada de ellos. Y solo cuando Dima miró los huesos de las piernas de un cadáver adulto, vio un zapato con un tacón característico. «Es una mujer»,
susurró, estremeciéndose ante su propia suposición. Lo que vieron fue tan impactante para los tres hombres que se quedaron sin habla. Por el estado de los restos óseos se podía decir con certeza que llevaban muertos mucho tiempo. ¿Cómo habían llegado hasta aquí y qué había ocurrido? Dima siguió estudiando el esqueleto que yacía en el suelo. Intentando no mantener la atención en los dientes del cráneo, amplió involuntariamente el círculo de su búsqueda. Pronto, bajo una capa de polvo, Dima vio un bolso que parecía tan viejo que podría deshacerse al menor roce. Tuvo cuidado de recogerlo con la punta del zapato y vio que caía un objeto. Dima lo recogió inmediatamente y vio que era un pasaporte soviético. Ahora averiguaremos quién es el fallecido, dijo en voz baja. Tras limpiar el polvo del pasaporte, lo abrió y vio la foto de una simpática mujer, ennegrecida por el paso del tiempo. Petrova Irina Olegovna, nacida en el 59, leyó inmediatamente el buscador. Decidiendo conservar el pasaporte, Dima examinó el bolso, pero no encontró nada más de interés en él. De hecho, el sótano estaba vacío. Aunque los chicos tardarían otro par o 3 de horas, como mínimo, en explorar cada oscuro rincón. Tal vez lo habrían hecho bajo la presión de Dima, pero en ese mismo momento empezaron a ocurrir cosas extrañas en la escuela. Concretamente, bajo sus pies, los chicos empezaron a sentir algunas vibraciones. ¿Qué demonios era eso? La vibración, mientras tanto, se hacía cada vez más fuerte, haciendo que las paredes del sótano de la escuela temblaran como un castillo de naipes al viento. «Nos vamos todos al infierno», gritó Igor, y fue el primero en correr hacia las escaleras. El yeso y los escombros ya caían por todos lados. Por supuesto, parecía más un terremoto que otra cosa, pero Dima sabía que en esta región no podía haber ninguno. Aunque, en una ciudad que hubiera sobrevivido a una catástrofe de esa magnitud, tal vez no hubiera habido tal cosa. Pero ahora Igor subió primero, adelantándose a sus compañeros en una docena de escalones. Cuando llegó a la puerta, tiró bruscamente del picaporte y se quedó helado de miedo, al ver frente a él una extraña criatura. Tenía el lejano aspecto de un ser humano, pero estaba revestido de alguna forma mística y de otro mundo. Lo más probable es que fuera una niña o una mujer, pero nadie podía decirlo con exactitud. Tenía la cara de color pantano y las mejillas llenas de llagas profundas y furúnculos supurantes. Tenía el pelo enmarañado, como si alguien se lo hubiera atado a propósito. Pero lo más aterrador de todo eran sus ojos, que, aunque carecían de pupilas, brillaban con odio e ira. «¿Quién eres tú?», solo acertó a decir Igor. En ese mismo instante, la doncella de Pesadilla agitó la mano y de un solo movimiento desgarró el abdomen del tipo. El desafortunado Igor ni siquiera se dio cuenta de si la escoria sostenía un cuchillo, o el corte fue posible gracias a sus afiladas garras. Se ahogó con la sangre y se desplomó en las escaleras. Tras él, Dima y Baña se quedaron atónitos. La criatura, sintiendo su superioridad, soltó una carcajada grave y pectoral que hizo temblar aún más las paredes de la escuela. El primero en verlo fue Dima, que, sin saberlo, disparó su arma traumática. ¿Y cuál fue el asombro del muchacho cuando la bala de goma atravesó el cuerpo de la diabólica criatura sin causarle daño alguno? Solo ahora Dima se dio cuenta de que la criatura que tenía delante no era humana y estaba completamente desprovista de carne y hueso. Más bien, era la manifestación de alguna entidad de otro mundo, que bajo la influencia de la radiación, se ha convertido en una especie de demonio o un fantasma hostil. En esencia, era una mancha de energía negativa, cargada de radiación propagada por un reactor dañado. Con rabia impotente, Dima efectuó un segundo disparo, pero la bala tampoco hizo daño a la criatura. La doncella, por su parte, dejó de reír y resolló. ¿Hiciste los deberes? ¿Los hiciste o no los hiciste? El sonido de su voz de pesadilla resonó en la cabeza de Dima con el efecto del tañido de una campana de iglesia. Se dio cuenta de que no habría manera de salir de este sótano. Lo más probable es que él y Baña murieran aquí para diversión de esta bestia radiactiva. El terrorífico demonio, mientras tanto, había bloqueado la puerta, empujando a los chicos más adentro del sótano. Lo que apareció después junto a la doncella de Pesadilla conmocionó a los chicos hasta la médula.
Era un niño de unos 9 años que, al igual que la criatura que estaba a su lado, era una espeluznante proyección de un hombre. ¿Qué eres? No te hemos hecho nada malo. Al darse cuenta de que no había marcha atrás, Dima gritó. El propio chico no tenía ni idea de por qué le había hecho esa pregunta a la criatura de otro mundo. La criatura, sin embargo, se quedó inmóvil de repente, y luego volvió a reír con su carcajada ronca y desagradable, de la que empezó a caer yeso del techo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres? Venganza. Fue gente como tú la que me dejó aquí para que muriera hace 17 años. Entonces trabajaba a tiempo parcial como profesor de ruso. El día de la catástrofe, se olvidaron de evacuarme y me dejaron aquí con ese pequeño engendro. Petya Vasiliev era un auténtico imbécil y un temerario, y aquel fatídico día trajo a clase un gato muerto en su maletín. Por eso, tuve que quedarme en la escuela más tiempo de lo habitual y acabé perdiéndome la evacuación. Nadie nos buscaba, la ciudad se cerró y nos abandonaron. No te puedes ni imaginar por lo que pasamos. La radiación mató lentamente nuestros cuerpos, pero eso solo hizo más fuertes nuestras almas. Y el 40º día después de mi muerte, vi por primera vez desde fuera el aspecto de mi cadáver. Solo que ahora, algo empezaba a tener sentido en la mente de Dima. Los esqueletos que yacían en el sótano pertenecían a una joven profesora y a su sádico alumno, que habían muerto a causa de la radiación. Sus espíritus habían sido inflamados por la radiación, y la malicia de sus almas había crecido hasta dejar de ser humanas. Las criaturas ya no eran humanas, pero sus mentes seguían siendo tan agudas como siempre. Pero no fue culpa nuestra. Solo queríamos grabar imágenes para el blog. Intentó justificarse Dima, pero el monstruo radiactivo con forma humana volvió a reír, lo que hizo que las paredes gimieran como animales. La diabólica criatura, con su tremendo poder, podía enterrarlos entre las paredes de este agujero de mierda. Si hubiera estado en otra situación, habría sentido lástima por el profesor y el alumno muertos, pero ahora pensar en ello estaba claramente fuera de lugar. Cada vez más cerca, la diabólica criatura sacudía la escuela, igual que el viento agitaba la tienda de los turistas en un huracán. En poco tiempo el edificio se derrumbaría como un castillo de naipes, dejando bajo las ruinas los esqueletos de los 4 buscadores. En un momento dado, Dima vio una luz brillante que rezumaba de la esquina más alejada del sótano. Era una grieta que se había formado como resultado de la actividad sísmica provocada por la vil criatura. La brecha se ensanchaba y crecía, haciendo que la luz siguiera saturando el sótano de luz ultravioleta. «Fuera, mirad, esta es nuestra oportunidad», gritó Dima y corrió hacia la grieta. Ensangrentándose los dedos y las uñas, el muchacho empezó a ensanchar el pasadizo para salir por él y escapar del maldito demonio Pripyat. Pronto se unió a Dima Vania, y juntos empezaron a ensanchar la grieta. Pero el demonio, por su parte, se acercaba cada vez más. Como líder de cualquier expedición, Dima empujó a Vania hacia adelante. El muchacho, delgado y enjuto, no tuvo problemas para atravesar la brecha. Pero cuando llegó su turno, Dima solo pudo apretar su cuerpo hasta la mitad. Agarrando el brazo de su amigo, Vania tiró con fuerza de él hacia sí, pero en ese momento, la criatura de pesadilla ya le había agarrado por la pierna. Sintiendo un dolor agudo en la zona del tobillo, el pobre Dima se desmayó. Cuando Vania sacó a su amigo, vio que le faltaba completamente la pierna por debajo de la rodilla. La pierna se había desgarrado desde la articulación de la rodilla y era un triste espectáculo. Afortunadamente, Iván sabía administrar primeros auxilios y le puso un torniquete. Tras levantar el cuerpo de su amigo, debilitado por la pérdida de sangre, Vania se alejó a toda prisa de la escuela maldita, que se resquebrajó y se derrumbó al suelo con toda su masa. Al llegar al puesto de control fronterizo, Vania entregó a Dima a los médicos e hizo una estremecedora declaración sobre lo que le había ocurrido en la primera escuela integral de Pripyat. Tras escuchar al muchacho, los agentes del servicio secreto le recomendaron que mantuviera la boca cerrada y no revelara de ninguna manera lo que había presenciado. Pero Dima, en contra de los temores médicos, sobrevivió e incluso llegó a dominar la prótesis. Fue él quien me contó esta truculenta historia que le ocurrió durante una salida en Pripyat.
La única pregunta que queda es si la criatura diabólica que lleva dentro está muerta, ya que es probable que ahora viva en una ciudad cerrada y quiera vengarse de quienes la condenaron a una muerte lenta.